Y ahora la voy a compartir. Ay, yo no tengo login. Ah, Michelle, ¿cuál es el login del museo? Del Facebook. Se desconectó. Ah, genial. Yo no puedo entrar al Facebook del museo. Ah, nice. A ver, voy a entrar del mío, a ver si me deja. Mm, Ya, voy a dejar entrar a la gente y después veo si lo puedo compartir o no. Ya. ¡Ah! No me deja entrar. Ahí está. Hola a todos, bienvenidos. Vamos a esperar unos minutitos en lo que entra más gente y ahí comenzamos. Ya. Hola, Pa. Ya parece que ahí puedes ir viendo a la gente que va entrando. Sí. Ya. Bueno, yo creo que en pos de la hora podemos partir. Eh, Quiero darles la bienvenida a esta nueva charla que tenemos programada dentro de nuestro ciclo de charlas de Museo en Casa, Museo Judío en Casa. Y hoy tenemos a alguien muy especial para nosotros. Está con nosotros Iván Gobrin. Ella en algún punto fue parte del equipo del museo y se fue a Israel y hoy trabaja en algo súper interesante que queríamos compartir con ustedes, que es la Fundación para el Beneficio de los Sobrevivientes de la Shoah, además de ser la vicepresidenta de la comunidad chilena en Israel. Así que, bueno, aquí Sivan nos va a contar cómo ha sido esta experiencia en estos tiempos turbulentos del COVID-19. Así que bienvenida, Sivan, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por participar. Sé que es un horario medio complicado, casi hora de almuerzo, pero para mí ya es casi de noche, así que vamos a empezar. Si quieren hacer alguna pregunta, prefiero dejarlas para el final y ahí Sofía me va a ir avisando quién quiere preguntar. Si es en la mitad, está bien, pero prefiero juntarlas todas al final, ¿ok? Como dijo Sofía, yo trabajo en una ONG, que es la Fundación por el Beneficio de los Sobrevivientes de la Shoah. Les voy a explicar un poco cómo funciona esta ONG, que es la más grande de todo Israel, con quién trabaja, cómo funciona, qué es lo que se hace y especialmente qué redes de apoyo se inventaron ahora en época de emergencia para los sobrevivientes en época de corona. ¿Ok? Vamos a empezar. Voy a abrir mi PowerPoint. ¿Se ve el PowerPoint? ¿Sí? ¿Sofi? No. ¿No? Espérate. Ok, un segundito. Un segundito. Ahí va.
Un segundo. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí que sí. Bien. Entonces vamos a empezar. Ok, bueno, este es el logo. En hebreo se dice Akeren le rebajale nifgaea Shoah. ¿Por qué no se dice Nitzolei Shoah, que es sobrevivientes de la Shoah, sino que Nifgaea Shoah, que es los heridos o los afectados por la Shoah? Porque estamos hablando de gente que sigue con vida y quieren darle el lado positivo de la situación y ver que son personas que no solamente sobrevivieron, sino que se vieron afectadas por el resto de su vida y que tratan de salir adelante con algo que los va a acompañar para siempre. Cuando tú sobrevives, después como que sigues tu vida normal, pero esto tiene que ver con una cicatriz que te acompaña para siempre. Entonces yo les voy a contar de qué se trata el trabajo de la Fundación, especialmente en tiempos de coronavirus. Bien, un poco de datos. Hoy en día, en Israel, año 2020, tenemos aproximadamente 189.500 sobrevivientes del Holocausto viviendo acá. La edad promedio es de 84 años. Aproximadamente hay 50.000 sobrevivientes que viven bajo el umbral de la pobreza, que es un número muy, muy, muy alto. Un tercio de los sobrevivientes viven solos y se las arreglan solos. Quiere decir que no tienen ningún tipo de familia o que simplemente la familia no se ocupa. 41 sobrevivientes mueren por día. Eso significa que tenemos 15.170 sobrevivientes que mueren por año. El 40% han reportado una sensación de abandono o soledad, que ya vamos a hablar cómo nosotros solucionamos ese tema. Y la Fundación ayuda aproximadamente a 60.000 sobrevivientes en todo tipo de aspectos que también se los voy a explicar. Ok, para empezar, ¿quién es considerado sobreviviente? Es una definición que no es obvia y hay muchos tipos de definiciones. Las que se usa en Israel la da Misrad HaOtzar, que vendría siendo como el Ministerio de Tesorería del Estado, que son los que se encargan de reconocer quién es sobreviviente y de administrar los beneficios que ellos reciben del Estado. Primero, toda persona que vivió en países bajo régimen nazi. ¿Qué significa? Que durante la Segunda Guerra Mundial, quienes estuvieron en campos de concentración, en guetos, escondidos y con identidad falsa, incluidos los judíos de países árabes, que de alguna u otra forma corrieron peligro, por ejemplo, en Libia, en Marruecos, en Algeria, en Túnez e Irak. Ustedes me van a decir, pero Irak, ¿qué tiene que ver los judíos iraquíes con la Shoah, con el Holocausto? Tiene mucho que ver porque la comunidad judía en Irak sí vivió persecuciones, vivió pogroms, se escaparon, todos liderados por el mufti de Jerusalén en ese momento, que era muy, muy amigo de Hitler. Entonces a ellos también se les da el reconocimiento de sobreviviente del Holocausto. Ahora, toda persona que también vivió en países aliados a los nazis o que cooperaron directamente con los nazis, por ejemplo Rumania, por ejemplo Italia, por ejemplo Hungría, y que también sufrieron persecuciones en sus países, a pesar de que no estaban conquistados por los nazis, sino que eran aliados de los nazis. También todo quien se escapó de territorio conquistado por el régimen. Y esto es algo que muy poca gente sabe, pero toda persona que fue un feto en el vientre materno y nació durante 1945, que fue el año en que terminó la guerra, también es considerado como sobreviviente. Este grupo de personas son los sobrevivientes más jóvenes que tenemos dentro del grupo y son los que más les cuesta recibir beneficios. ¿Por qué? Porque cuando uno hace el trámite para recibir el reconocimiento, piden un montón de papeles. Y mucha gente llegó sin ningún tipo de certificado de nacimiento porque eran muy chicos. O pasaron de familia en familia no judía y perdieron todos sus papeles. Entonces a estas personas les cuesta mucho poder demostrar, y suena muy feo y muy cruel que tengan que demostrar que son sobrevivientes, pero el problema es que llegaron sin nada. Ahora, primero les quiero pedir disculpas de antemano por este gráfico que está en hebreo, no lo encontré en castellano,
pero les voy a explicar de dónde vienen los sobrevivientes que están acá en Israel, ¿ok? Primero, tenemos el 36% de Brit Moachot, que es de la Unión Soviética. O sea, la mayoría de los sobrevivientes del Holocausto que viven en Israel son de la Unión Soviética o de los países que componían la Unión Soviética. Después tenemos el 16% de Marruecos, 12% de Rumania, 11% de Irak, 6% de Polonia, 4% de Túnez, 3% de Bulgaria, 3% de Libia, 3% de otros países, 2% de Algeria, 2% de Hungría, un 1% solamente de Alemania y un 1% solamente de Checoslovaquia. Ahora, si estamos hablando de datos actualizados hoy 2020, vamos a ir entendiendo por qué hoy la mayoría son de Brit Moachot, sino de la Unión Soviética, porque fueron de los últimos en hacer aliyá, en venir a vivir a Israel. La mayoría de los sobrevivientes del Holocausto de esa zona hicieron aliyá en los años 80, especialmente en los 90. Y eso también influye mucho en el rango socioeconómico que tienen los sobrevivientes hoy en día, que también se los voy a explicar. La gente de Polonia, de Hungría, de Alemania, es un porcentaje más bajo porque son gente que vino antes y falleció antes también, porque vinieron a una edad más avanzada. ¿Ok? No sé, Sofi, si por ahora hay alguna pregunta o sigo. No, por ahora sigue. Ya, gracias. Ok, nosotros en la MUTA, en la ONG, dividimos a los sobrevivientes en dos círculos, que esto nos va a explicar cómo viven y cómo puede haber tanta gente bajo el umbral de la pobreza. El primer círculo son sobrevivientes de campos, de guetos, que estuvieron en escondite, que llegaron a Israel antes de 1948, digamos antes de la creación del Estado de Israel, hasta la década de los 50. ¿Qué tipo de gente llega en ese momento? Son gente joven, que llega al país, muchos provenientes de movimientos juveniles, que llegaron al país con una base de hebreo, y si llegaron acá, aprendieron hebreo, se esforzaron, trabajaron, se casaron, armaron su vida acá, y juntaron plata para su pensión, para su jubilación. Entonces tienen una situación socioeconómica más estable que los del segundo círculo. Los del segundo círculo son sobrevivientes que no vinieron inmediatamente acá después de la guerra, sino que son gente que probó a lo mejor en otros países o que volvió a su propio país y llegaron a Israel durante los 60, 70, 80 y especialmente en los 90. Y como yo les explicaba antes, el tema, por ejemplo, judíos provenientes de la Unión Soviética, hubo una alía varias aliot, muy grandes en los años 90. Entonces son gente que llegaron al país que no saben bien hebreo, que no consiguieron a lo mejor buenos trabajos, que llegaron en una situación económica mucho peor ya de antemano, y que hoy en día son los que componen la parte de la sociedad, de los sobrevivientes que tienen una situación socioeconómica mucho más baja. Ahora, la ONG fue creada el año 94. Se preguntarán ¿por qué tan tarde? Como ven, tuvieron que pasar varias décadas desde que terminó la guerra y entre que empezaron a llegar los sobrevivientes al país para que 3 sobrevivientes entiendan que se necesita una columna vertebral, que se necesita una entidad que concentre la ayuda a los sobrevivientes, que no basta con que se las arreglen solos, no basta con que el gobierno en sí les provea con beneficios, sino que hacía falta un cuerpo que junte todas las necesidades para que la sociedad israelí entienda qué es lo que necesitan los sobrevivientes. Y eso fue bastante tarde, el año 94. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es ayudar a mejorar la calidad de vida de los sobrevivientes que iban llegando a Israel. Crear lazos entre ellos, porque claro, llegaban a diferentes partes del país y no sabían quién estaba dónde, cuántos sobrevivientes había en cada ciudad, y querían crear una red de apoyo y una red donde se sientan contenidos, con gente que vivió lo mismo que ellos y que se pudieran conocer acá y
renovar su vida en Israel. También otro objetivo era aumentar la conciencia sobre lo que significaba ser sobreviviente. No nos olvidemos que hasta el juicio de Adolf Eichmann, el año 61 en Israel, el israelí que estaba acá, que no era sobreviviente del Holocausto, no entendía mucho qué era lo que pasaba. Fue un recibimiento un poco complicado, les voy a explicar por qué. Los israelíes que estaban acá, que ya estaban desde el mandato británico, veían que esta gente llegaba, algo habían escuchado de lo que pasaba en Europa, entonces ellos pensaban que los sobrevivientes iban a bajar del barco y que iban a empezar a hablar y que les iban a empezar a contar todo lo que habían pasado, y no, y los sobrevivientes no hablaban, no querían hablar, les daba vergüenza. Y empezó ahí una especie de roce entre la sociedad israelí que estaba en el mandato británico y los sobrevivientes que estaban llegando después de la guerra. ¿Por qué? Porque decían, bueno, ¿cómo puede ser? Nosotros luchamos contra los británicos. ¿Cómo puede ser que ustedes no hayan podido luchar contra los nazis? Los encontraban cobardes, porque se sabía solamente sobre algunos levantamientos, por ejemplo, lo del gueto de Varsovia, pero no entendían cómo los judíos iban como ovejas al matadero a las cámaras de gas. Entonces la gente le dio vergüenza hablar. Y solamente cuando fue el juicio de Adolf Eichmann en Israel, que fue el primer juicio que fue publicado, que fue transmitido por radio y que tuvo por primera vez testimonios de sobrevivientes, que ahí la gente escuchando la radio empezó a pensar, no, me parece que no era tan fácil pelear contra los nazis como contra los británicos. Y empezaron a entender la complejidad de lo que significa ser sobreviviente. Y solamente ahí la sociedad israelí pudo abrirse un poco más a lo que significaba ser alguien que había pasado por la Segunda Guerra Mundial. Y otro objetivo también de la ONG es ayudar en todo lo que fuera posible en cualquier ámbito que un sobreviviente necesita. Ahora, tenemos diferentes proyectos de asistencia en la ONG. Ahora, obviamente que hay algunos proyectos que por tema de corona no están funcionando o están funcionando a medias, que también se los voy a explicar. En el lado derecho de su pantalla van a ver fotos de Hayalim, de soldados que visitan sobrevivientes, y la foto del baño se las voy a explicar con uno de los proyectos. El primer proyecto, que es en el que yo trabajo, se llama Solitario, pero no solo. En hebreo se dice Boded, Aval lo Levad. ¿Qué significa? Es un proyecto de voluntariado, que es uno de los proyectos más grandes que tiene la ONG, la fundación, para poder acompañar a los sobrevivientes. ¿Se acuerdan que yo les dije antes que el 40% de los sobrevivientes declaraba que se sentía solo en algún momento de su vida? Puede ser que haya familia, puede ser que no haya familia, pero aunque haya familia, la familia no está ahí 24/7 con la persona. Entonces el sobreviviente tiene momentos de soledad durante la semana y nosotros creamos una red de voluntarios, no solamente en momentos de corona, sino que durante todo el año, que pueden ser estudiantes, pueden ser hayalim, pueden ser personas adultas que trabajan y que tienen ganas de voluntarizarse, y la idea del proyecto es acompañarlos, llegar, tomarse un café con ellos, si están en silla de ruedas, por ejemplo, en un hogar de ancianos, estoy hablando no en tiempos de corona, en general, sacarlos a la terraza a tomar aire, si necesitan ayuda con las compras, ayudarlos con las compras, llamarlos por teléfono, lo que la persona necesite. El voluntario está y se tiene que comprometer a voluntarizarse por un año, porque cuando uno arma un vínculo con un sobreviviente no es de un día para otro, es algo que toma tiempo. Y la verdad es que en general los sobrevivientes tienen este miedo al abandono. Y lo que yo siempre le digo a los voluntarios cuando los preparo para empezar su voluntariado es que tengan mucho cuidado con eso, que si por ejemplo se van a ir de la casa a la persona, le digan, mira, en media hora me voy, en 10 minutos me voy, así como niños, para que ellos puedan entender que no los están abandonando, sino que el voluntario va a volver. Eso uno. Después está el programa que se llama Conectados, que es un programa muy, muy lindo, que le da, la fundación le otorga computadores a aquellos sobrevivientes que tengan ganas de tener un computador,
con 2 años de internet y con estudiantes de secundario que van y les ayudan a entender cómo usar el computador, les enseñan desde lo más básico hasta lo más avanzado, y entonces le dan la oportunidad a la persona de entrar en este mundo tecnológico, de usar Zoom, de usar Facebook, de usar un montón de cosas que antes no tenían acceso. Todo esto obviamente en base a donaciones. Esto es una organización sin fines de lucro. Después, Vivir con Dignidad, el proyecto Jaime Becabot, Vivir con Dignidad, que tiene que ver con la fotito del baño que ustedes ven ahí. Es un proyecto que tiene que ver con reformas en las casas de los sobrevivientes, que tienen que ver con pintura, si hay humedad, si el baño está roto. Hoy en día, en general, se están dedicando a cambiar las tinas del baño por duchas, porque en general las caídas de la gente mayor se da más que nada cuando están en la tina. Hoy, con el tiempo del corona, no se está haciendo este tipo de proyecto porque obviamente las personas que hacen la reforma no pueden entrar a la casa. Hoy está por el Estado de Israel totalmente prohibido entrar a casa de gente de tercera edad, aunque, como no sé si todos saben, aunque las restricciones se están haciendo cada vez más livianas, pero eso todavía está muy, muy estricto, pero sí se están recibiendo solicitudes para hacerlo más adelante. Después, el siguiente proyecto se llama Vemos Bien, o Roim Tov, que tiene que ver también con un convenio que hay con la farmacia Superfarm, donde hacen anteojos. Si alguien necesita anteojos, lo hacen con un precio más bajo. Después hay asistencia dental. Aquellos sobrevivientes que no pueden salir de su casa al dentista, hay 2 ONG de dentistas que llegan a la casa a atenderlos también a través de solicitudes. Hoy el día, con el tema del corona, esto no está funcionando, sino que lo que se hace es que si la persona va al dentista, se le da un reembolso de lo que pagó. Después hay tratamientos de medicina alternativa, hay botones de pánico, y hay asistencia en situaciones extremas. Por ejemplo, hay abogados, si hay algo que tiene que ver con herencias, con plata, con propiedades que en general ellos no entienden muy bien, o algún asistentes sociales que los visitan semana a semana, y que nosotros los que estamos a cargo, los voluntarios, estamos en contacto con las asistentes sociales también, porque ellas son las que están más en terreno. Entonces podemos entender cuáles son las necesidades de esa persona. Ok. Antes de seguir al video, les quiero contar que en Yom HaShoah, hace ya 2 semanas, la fundación tuvo un espacio en el canal 12, acá en Israel, que es una televisión abierta, donde en 1 hora hubo como una especie de teletón, se podría decir, donde se juntaron artistas para poder motivar a la gente a que se voluntarice a trabajar con sobrevivientes, y obviamente para dar donaciones, para que todos los proyectos que les conté antes se puedan llevar a cabo. Hicieron un video de cómo los voluntarios están trabajando en tiempos de corona. Esto se vio en todo el país y yo se los quiero mostrar, y quiero agradecer a la gente del museo que me lo tradujo con subtítulos, así que se los voy a mostrar ahora. ¿Se escucha? צהריים טובים, מדבר יניב מהקרן לרווחת נפגעי השואה. שלום, איך אני יכול לעזור בבקשה? שלום, אני מתקשרת מהקרן לניצולי שואה בעקבות הפנייה שלך במייל אלינו, איך אני יכולה לעזור? מה שלומך? במצוקה שכל הזמן בתוך הבית. אנחנו בעצם כיום עורכים מעקבים ושיחות יזומות לניצולים שאנחנו נמצאים איתם בקשר. אנחנו מבינים שהקשר האישי מאוד מאוד חסר, ובגלל זה אנחנו באמת מנסים לשמור על קשר איתכם. הקשר שלנו איתם הוא בעצם הרבה פעמים הוא האדם היחידי שהניצול יוצר איתו קשר, ובאמת מהמקום הזה אנחנו מנסים לתת להם את האוזן הקשבת, התמיכה, את העידוד, להתמודד עם התקופה הלא פשוטה הזו. הבנתי. מה שאני מוצא את עצמי עושה בשבועות האחרונים זה מתקשר לניצולים, ואני שואל אותם אם יש משהו שהם צריכים, דברים דחופים, אם זה תרופות, אם זה מצרכים, ואני נוסע בעצם לאן שצריך להביא להם את התרופות. אתה מרגיש שאתה באמת עוזר בתקופה קשה. יש מקרים מאוד יפים ומצחיקים, כמו ניצולים שמשאירים ממתקים ושוקולדים עם הקדשות בתוך התיבת דואר. אני בריאה, ואת?
יש לי גם ניצולה אחת, קוראים לה דורה, לא יודעת, היא פשוט מדהימה, אני בדרך כלל כרגע לא, אבל אני הולכת כל שבוע לבקר אותה, קצת כמו משפחה בשבילי פה בארץ. יש לי אוכל, כן, ואכלתי את המרק שלך לפני יומיים נראה לי, והיה טעים מאוד. אני מתנדב פה עם בן אדם שקוראים לו אברהם, ניצול שואה, בן 86. אני נפגש איתו פעמיים בשבוע. אברהם מאוד אוהב מוזיקה קלאסית ולשחק שח, מאוד אוהב את התנ"ך. הגענו לשמח אותו עכשיו לקראת החג. ואני שמח שיצא לי לראות אותך לפני החג. תודה רבה. תודה רבה. רצינו לשאול. אני מבקר את דוד בערך מספטמבר-אוקטובר, בערך קצת יותר מחצי שנה. גם משתדל להביא יחד איתי עוד מבקרים. דוד מאוד אוהב שבאים כמה אנשים ביחד. איש שיחה נהדר. תודה על השקט, תודה על האור. עכשיו בתקופת הקורונה קצת פחות יוצא לנו להיות בקשר, מכיוון שדוד לא שומע טוב. מה שלומך דוד? איך אתה מרגיש? חוץ מהרגליים, הכל טוב. אני הולך, אסור לי להיכנס, דוד. בגלל הקורונה, אז אנחנו נדבר בטלפון, בסדר? מה שאתה תגיד זה הכל בסדר. אנחנו מנסים להשאיר אותו ככה חיובי, שישאר אופטימי, כי תכף נעבור את זה ונחזור לביקורים ולמפגשים כאלה. שיהיה לך חג שמח, דוד. תודה אנשים טובים, תודה. תודה. Bueno, es un video muy emotivo que muestra un poco cómo es el trabajo de los voluntarios, en tiempos de corona. Les voy a contar un poco cómo nos estamos organizando con los voluntarios en general. Tenemos, por ejemplo, como no se puede visitar, está prohibido visitar a la tercera edad durante la pandemia, primero hacemos redes de apoyo telefónico. Cada voluntario que está comprometido por un año con su sobreviviente, lo llama 1, 2 veces por semana, lo que sea necesario, para saber si necesita algo. Ahora, hay algunos sobrevivientes que, por ejemplo, no tienen voluntario asignado, entonces a veces me llaman a mí, ¿ok? Yo estoy encargada de toda la zona centro del país, hay alguien como yo en Jerusalén, hay alguien como yo que se encarga de Tel Aviv, y los alrededores en el sur, en el norte, y me dice, mira, ¿sabes qué? Me faltan remedios, me falta comida. Entonces lo que yo hago es que yo tengo un grupo de WhatsApp con voluntarios y les digo, miren, hay una sobreviviente en la ciudad de Natania que necesita remedios. Entonces, ¿quién puede? Entonces la persona que puede me escribe y yo le paso el contacto del sobreviviente y ellos se ponen de acuerdo para que la persona le dé la lista de lo que necesita, el dinero, y ellos van con todos los resguardos que tienen que ver con el corona, con mascarillas, con guantes, sin entrar a la casa, se lo deja en la puerta de la casa, la persona va, hace las compras y vuelve, ¿ok? Tanto como medicamentos como compras en general. También han pedido mucha ayuda con trámites de la vida diaria, que no se pueden hacer, digamos, desde la casa, necesitan... hay gente que, por ejemplo, me dice, mira, estoy llamando a mi doctor de cabecera y no me contesta y necesito hablar con él para que me dé una receta nueva o porque me duelen las piernas, porque necesito que me cambien un vendaje. Y la gente no se arregla porque todas las entidades públicas hasta ahora estaban trabajando con muy pocos empleados. Entonces la gente se desespera. Y lo que hacen los voluntarios también es ayudarlos con eso. Llaman, piden, mandan mails. Todo eso lo tenemos cubierto. Y si la persona no necesita medicamentos, y no necesita comida, y no necesita trámites, simplemente el apoyo telefónico es para saber cómo están. A mí, yo tengo una lista de sobrevivientes que me llaman fijo todas las semanas para conversar, y ahora me llaman más. Y cuando hablo con ellos me dicen, no me falta nada, pero no tengo con quién hablar, porque ni siquiera la familia los puede visitar. Entonces, toda esta situación los ha afectado muchísimo, y la situación de estrés, de no saber qué es lo que va a pasar, y de entender que ellos están en el grupo de riesgo, y no tener con quién hablar, y estar entre las 4 paredes,
los hace estar mucho más vulnerables. Entonces, el apoyo telefónico ha sido fundamental y hemos recibido un montón de estudiantes, por ejemplo, que han querido que yo les pase lista de gente y ellos llaman para preguntar cómo está la persona. Y si necesitan algo, bueno, activamos el protocolo, digamos, de compra, pero es más que nada para conversar, que eso ha sido lo esencial. También donaciones de supermercados. Acá hay un supermercado muy grande que se llama Supersal, que te vendría siendo como el Jumbo, que hasta la fecha, desde que empezó la cuarentena, ha donado más de 1000 canastas de comida, que son las cajas que ustedes ven ahí en la foto. El de la izquierda es un voluntario mío, de hecho, que se llama Roí. Él repartió las canastas de comida del Supersal en la ciudad de Hedera, y nosotros vamos entregando listas de gente que necesita esto, y los voluntarios van a la central del Supersal, del supermercado en cada ciudad, y las van repartiendo. Hay de todo, no hay solamente cosas no perecibles, sino que han entregado carne, pollo, leche, huevo, pan, frutas, verduras, de todo, y eso los ha ayudado un montón. De hecho, para Pesaj hicieron también canastas Kasher le Pesaj, para que la gente pueda recibir matzá, galletas, vino, gefilte fish, etc. Nos faltó la sobreviviente de Marruecos que me llama y me dice, pero me mandaste gefilte fish, ¿qué hago yo con esto? ¡Qué asco! Una anécdota. Para que sepan que son las cosas que yo recibo todo el tiempo, pero en general están súper agradecidos, les encanta recibir las visitas, aunque sea hasta la puerta de la casa, y la verdad que es una sensación impresionante. Después, por ejemplo, hice donaciones de gift cards. Hay empresas que, ¿qué pasa? En épocas de Pesaj y de Rosh Hashanah, en general las empresas les dan como un bono a sus trabajadores y lo hacen en forma de gift card para que cada uno lo gaste como quiera. Y yo recibí de una empresa en Natania que todos los empleados decidieron donar sus gift cards. Y yo los centralicé y se los repartí a ciertos sobrevivientes. Después, donaciones de comida por parte de privados, que no son supermercados. Esta semana una chica estudiante de educación que vive en el norte me dice, recolecté plata y tengo para hacer 7 canastas de comida. Alguien que le nace ayudar. Entonces yo fui y le hice la lista de gente que, por ejemplo, no había recibido todavía o que había recibido hace tiempo del supermercado, y ella fue y les repartió, obviamente en trabajo en conjunto con la asistente social. Y visitas de Hayalim, de soldados. Pasó algo muy lindo para Yom HaShoah. Estoy en contacto con una unidad de Mishmar Agvul, que son los que protegen se me fue la palabra, los límites del país. Ellos querían hacer algo con los sobrevivientes y fueron con un diploma, con un quequito y con una flor a visitar a sobrevivientes en todo el país para honrarlos el día de Yom HaShoah. Ahí está. Ok. Quiero dejar un tiempo para preguntas, unos 10-15 minutos de preguntas, porque imagino que tienen varias preguntas. Yo solamente les quiero decir que con todo este trabajo he aprendido que los sobrevivientes de la Shoah son la columna vertebral del pueblo judío. O sea, gracias a aquellos que sobrevivieron, nosotros seguimos acá. Y es increíble como todavía haya tantos sobrevivientes que están en tan malas condiciones económicas, bajo el umbral de la pobreza, o que económicamente están bien, pero la familia no se hace cargo, o sí se hace cargo. O sea, son gente que necesita muchísimo de nosotros, son gente que están súper agradecidos cada vez que reciben un regalo, una sonrisa, un chocolate, una visita. Y los tenemos que cuidar y tenemos que aprovechar de escucharlos, porque todos sabemos que ya en unos años más, con los números que les di, ya no van a estar, y nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué van a tener que hacer para conocer los testimonios? Van a tener que apretar play para aquellos que sí se grabaron, porque no todos hablaron. Entonces creo que darles una dignidad en los últimos años de vida, con todo lo que ellos pasaron, es algo que es responsabilidad de todos nosotros.
levantar el teléfono y llamar a un sobreviviente, preguntarle cómo está, si necesita algo, y te termina contando que estuvo 3 años en Auschwitz, es algo que es impagable. Y ojalá todos ustedes lo pudieran vivir, porque la verdad es que llena el alma. Así que, nada, yo sé que la presentación era cortita, pero creo que pueden haber preguntas, así que, bueno, Sofi, dale, modéralo tú. Ya, gracias Iván. Bueno, primero que nada, alguien te mandó a decir que es hermosa la labor que haces. Gracias. Y que no solo los sobrevivientes sienten solos, sino también los adultos mayores en distintas circunstancias. Sí. Así que también eso es un gran apoyo que hace la fundación donde tú participas. ¿Ya? Me preguntan cómo se financia la ONG. Ok, la ONG recibe diferentes tipos de donaciones. Tiene donaciones, obviamente, de parte del gobierno, porque trabajamos directamente, como les dije al principio, con el Ministerio de Tesorería, y recibimos donaciones de privados, en general, tanto israelíes, que a lo mejor son familiares de sobrevivientes, como gente afuera. Se hace un trabajo de fundraising, especialmente en Alemania, y de ahí viene la mayoría de todo el dinero. Ya, aquí alguien más pregunta, y esa es, si la gente prefiere hacer la pregunta, podemos abrirlo a que cada quien levante la mano y pregunte. No los veo. Ponle en galería y ahí los vas a ver. Mientras tanto te hago una pregunta más. Sí. Me preguntan, ¿por qué el Estado no ha logrado evitar esta extrema pobreza de la que tú hablas entre los sobrevivientes? Wow, es una pregunta muy difícil. Yo creo que tiene que ver también con, ahí están todos. Necesito pensar un minuto eso, es muy difícil, porque el Estado da una subvención, pero creo que falta mucho más trabajo en conjunto para poder sacarlos de la extrema pobreza, y hay gente, como les dije antes, que hicieron alía muy tarde, que no pudieron aprender el idioma, que no pudieron ahorrar una jubilación como corresponde, y que se va quedando en el camino. Es un tema, en Israel hoy en día el tema de los sobrevivientes es muy, muy complejo. Ya, ahora te hago, también mandaron otra pregunta de cuál es el perfil de los voluntarios, que si hay gente del extranjero, y dejamos abierto si alguien quiere hacer una pregunta, levanta la mano, activa su micrófono, pregunta y cierra el micrófono, por favor. El perfil del voluntario, a ver, tenemos diferentes tipos de voluntarios. Tenemos aquellas personas que trabajan, que son padres de familia, madres, que tienen tiempo y quieren dedicarlo a algo que los llene. Tenemos estudiantes, por ejemplo, que necesitan recibir una beca por sus estudios y que a cambio de la beca tienen que hacer horas de voluntariado. Por ejemplo, si un joven hace aliyá y Misrad Klitá, el Ministerio de Absorción, le paga la carrera, tiene que hacer horas de voluntariado a cambio de su beca, pero no solamente con nosotros, hay una lista de lugares donde ellos pueden elegir. Ahora, también hay hayalim, soldados que hacen, y personas que tengan ganas de entregar. Nosotros no tenemos un perfil específico, o sea, en general la gente llega a mi oficina a capacitarse, porque antes de empezar todo el proceso voluntariado tienen que entender con quién están lidiando, y parte de lo que ustedes vieron acá yo también se los enseño a ellos. Si hay alguien que a mí me parece que no está capacitado para entrar a la casa de alguien de la tercera edad, simplemente yo no lo dejo voluntarizarse. Me pasó una sola vez, que era alguien que era muy especial, que me pareció que no tenía las aptitudes, pero hay que tener ganas de entregar y tener paciencia, porque no todos tienen paciencia con la gente de tercera edad. Hay que tener mucho amor y tener ganas de aprender. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, abre su micrófono, la hace y después lo cierra, por favor. ¿No? Acá hay una. Dalia. Sí. Primero te quiero felicitar. Te echamos de menos, Iván. Te fuiste a Israel a hacer un trabajo maravilloso y fuiste una guía fantástica, y lo eres, sabes muchísimo además de
de holocausto, de sobrevivientes, de historia, y quería preguntarte acerca de, quizás no, como que lo pudieras como repetir, ¿cuántos voluntarios en este momento trabajan en esta ONG? Esa es una pregunta que me gustaría saber. Ok, a nivel de nacional, digamos, o la zona que manejo yo, a nivel nacional, si la memoria no me falla, hay cerca de 2.500 voluntarios. Faltan, es un número muy bajo, porque hay muchos sobrevivientes que todavía no tienen voluntario, pero tenemos que entender también que hay sobrevivientes que no están capacitados para tener una conexión social con un voluntario, ya que hay personas que, por ejemplo, ya están en un estado de mental o físico, de salud, que no les permite sentarse a conversar, a tomarse un café con alguien. ¿Y esta es la única fundación ONG que trabaja con sobrevivientes del Holocausto o hay otras? No, hay otras que son más chicas que trabajamos en conjunto con ellos, de hecho. Fantástico. Y quizás podrías darnos la página web para poder entrar también a tener más información. Sí, la página de la fundación es rayita al medio, Shoah, SHOA.org. No y última pregunta, no sé si quieren hacer más, voy a aprovechar que tengo el micrófono. ¿Hay más chilenos como tú trabajando en esta ONG? No. No que yo sepa. A lo mejor hay algún voluntario, pero no en mi zona. No creo. Fantástico, entonces, que ojalá reclutes más chilenos. En eso estamos. Estamos trabajando para usted. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Por acá mandan por el chat, en lo que alguien se anima, que si colaboran con ONGs del extranjero. Sí, de hecho hay una colaboración con ONGs en Polonia y en Alemania, que son las que se van pasando información. Si no podríamos ayudar, por ejemplo, a la gente con sus papeles. Hay gente que, una anécdota también que me pasó, un día llegó a mi oficina, hace tiempo, una señora rumana que había estado en un gueto y Alemania da una subvención a niños que trabajaron en guetos, pero ella había recibido los papeles y no sabía cómo llenarlos, entonces vino donde mí para que yo le ayudara a llenar esos papeles y para que podamos llamar juntas a la Embajada de Alemania para que la puedan ayudar, pero sí, hay ONGs afuera que hay una red de información que es esencial acá, o sea, el que no encuentra sus papeles acá o en Yad Vashem tiene que ir a investigar afuera. Entonces esas ONGs ayudan a eso. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Aprovechen. Son todos tímidos. Acá parece que les gusta mandarlas por escrito, así que acá dice que preguntan si hay algún programa de voluntariados para sobrevivientes que haga como algo similar a lo que tú haces en Estados Unidos, específicamente en Miami, por ejemplo. No que yo sé, no lo sé. Seguramente tiene que haber algún tipo de fundación de sobrevivientes en Estados Unidos, aparte obviamente el Museo Washington y todo lo que ya la gente conoce. En Miami específicamente la verdad es que no lo sé. Si me dan un tiempo y me dices que él no preguntó, a lo mejor lo puedo averiguar. Ya. Le contestas eso a la Ronita Araujo entonces, que quiere saber ese dato. Bueno. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Aprovechemos que tenemos a Sivan con nosotros. ¿No? No, parece que... piden tu mail, así que yo se los voy a poner acá para comunicarse contigo. Ya, no hay problema. Lo que sí, te voy a mandar no mi mail personal, sino que mi mail del trabajo, para que no se me confundan las cosas. Así todo lo que tenga que ver con la fundación lo tengo concentrado en un lugar y yo te lo mando para que tú lo puedas compartir. Ok. Yo quiero una pregunta, ya que están todos tímidos. Cuéntanos un poco cómo ha sido tu vida
en este periodo de pandemia mundial? Mi vida personal. Sí, cuéntanos un poco. Bueno, creo que no ha sido muy diferente que el resto de ustedes. Bueno, nosotros recibimos limitaciones en los movimientos, digamos, de nuestras vidas bastante temprano. Se tomaron medidas cuando habían apenas 100, 150 casos y nos vimos encerrados con nuestros niños en la casa, por lo menos yo. Obviamente que es difícil acostumbrarse al principio a esta nueva rutina. Yo, gracias a Dios, puedo seguir trabajando desde mi casa porque el trabajo con la tercera edad en general se considera como un trabajo esencial, que son esos trabajos que no paran, que tienen permiso para moverse dentro de las ciudades cuando hay toque de queda. Por ejemplo, los voluntarios que reparten comida de los supermercados tienen un permiso especial de nosotros para poder moverse en toque de queda. Ha sido difícil porque uno, bueno, está sola, no hay mucha red de apoyo. Mis papás que me están escuchando ahora podemos haber hablado como 25 veces por día, todos los días. No es fácil para nadie, y creo que para los niños tampoco, y para la tercera edad mucho menos. Ahora, gracias a Dios, estamos saliendo de esto, de a poquito las cosas se van liberando. Hoy, bueno, el domingo en verdad, empezaron los colegios para primero, segundo y tercero básico. Mi hijo recién fue hoy al colegio y estuvo bastante bien. Ya desde la próxima semana van a empezar a abrir más cosas y bueno, estamos esperando que no haya un rebote. Y esperamos que para Chile también y el resto del mundo esto ya empiece a pasar. Eso. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? No, parece que todos van a quedarse tímidos. Fui muy clara, es que eso es positivo, porque quiere decir que lo expliqué bien. Exactamente, eso es lo que quiere decir. Bueno, obviamente que los que quieran más información, les paso la página web, pueden tener mi mail, están súper invitados a preguntarme en privado también, no tienen por qué preguntar en público. Les quiero agradecer a ustedes en el museo por darme la oportunidad de contar esto. A ustedes los que me están escuchando, tomar conciencia de esto. Y nada, muchas gracias, que estemos todos sanos. Muy bien, eso, muchas gracias Iván, gracias a todos por participar. Aprovecho de contarles que la próxima semana tendremos más charlas durante toda la semana a propósito de la fecha secular de la declaración del Estado de Israel. Vamos a tener charlas el lunes, el martes, el miércoles y el jueves, así que los esperamos. Y próximamente también estaremos con charlas con sobrevivientes, así que nosotros también tenemos, si no muchos, pero tenemos sobrevivientes a quienes podemos acompañar, escuchar y aprender de su historia de resiliencia y sobrevivencia. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Gracias, chao. Muchas gracias Iván y muchas gracias a todos. Chao, gracias.